Hola amigos bibliófilos, y hoy tenemos un clásico de la no ficción. El libro que vamos a reseñar es A Sangre Fría, escrito por Truman Capote, editado por Círculo de Lectores y que consta de 365 páginas. ¿Se dice Truman Capote? Me da igual. Capote. Se dice Capote. A ver, con ese apellido no pienso llamarlo de ninguna otra manera. No creo que este libro, publicado en 1966 y que narra el asesinato de una familia de Kansas y la posterior persecución y captura de los autores, requiera mucha presentación, porque es muy conocido y de hecho se supone que fue el germen del nuevo periodismo y, según a quien se pregunte, el comienzo o la continuación de la novela Testimonio. Sí, es una novela, y sí, es de no ficción. Capote noveliza partes, cambia la cronología de ciertos hechos y escribe diálogos que es imposible que supiera cómo ocurrieron, pero eso no significa que mienta. Yo hubiera dicho que es una novela con estilo periodístico, pero no puedo porque, según Ina Rapsodia, cuyo blog os dejo en la cajita de descripción, el estilo periodístico no existe. Y la periodista es ella, así que yo a lo que ella diga. Si dice que el estilo periodístico no existe, no existe. Amigos, no existe. Es un reportaje periodístico con elementos de novela, que es distinto, pero sigue siendo no ficción. Es como la otra cara de Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, que imita una crónica periodística, se basa en hechos que ocurrieron, pero es ficción. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? En que a García Márquez le da igual si te crees esos hechos o no. Por no da ni fechas. Que conste que la línea es muy fina en este caso entre ficción o no ficción, pero Truman Capote sí quiere que el lector tenga una idea de lo que sucedió, cuándo y cómo, y sobre todo, por qué. ¿Eso quiere decir que lo que cuenta es cierto? No, significa que es, en su mayor parte, veraz. Son cosas diferentes, jurídicamente quiero decir. Veraz es que a un periodista le llega o descubre una información y ha tratado de contrastarla. Luego han podido meterle un bulo, pero ha intentado por todos los medios contrastar esa información. Cierto es que es, cierto, que ocurrió tal cual. Un periodista, para hacer bien su trabajo, debe ser veraz, es lo que se le exige. Su información debe ser veraz, no necesariamente cierta. Aún así, Capote se inventa cosas, quiero decir, hechos factuales que jamás ocurrieron. Literalmente se inventa o directamente miente en algunos pasajes, pero eso se esconde bajo la alfombra de forma novelada que le dio el autor a la historia. Capote noveliza los hechos, creo yo, por dos razones. Primero, Capote es novelista. Está en su naturaleza coger todas las voces y convertirlas en su voz, tomar todos los hechos y todos los puntos de vista y crear una historia unificada, con sentido. La otra razón es, según yo, meramente técnica. Utilizar herramientas o trucos literarios, y más concretamente de novela negra, le ayuda a la hora de crear un texto entretenido, le da un foco concreto, le permite solventar ciertos obstáculos que le plantea la elaboración de una historia coherente. Hay gente que encuentra este libro un poco árido e incluso aburrido en ciertas partes, pero creedme, si Capote llega a transcribir todos los hechos de forma cronológica, desde el principio con una semblanza de los criminales y luego el crimen y todo lo demás, el libro hubiera sido muchísimo más aburrido. Usar la novela negra de modelo le permite una narración más dinámica, porque usa un truco que es un poco éticamente discutible pero efectivo. Esconde el crimen hasta un momento posterior en el libro. Comienza la historia con la familia aún viva, sus miembros y la vida de ellos en la granja. Habla también de cómo los criminales se preparan para dar el golpe y cuando la familia se va a la cama y es el momento en que se va a producir el crimen, Capote corta y pasa a la mañana siguiente con el descubrimiento de los cadáveres y la subsiguiente búsqueda de los asesinos. No te cuenta cómo pasó el crimen, se lo guarda y en vez de eso comienza a profundizar en la vida y sentimientos de los autores, de manera que no solo el lector siga leyendo para saber al fin esa información que se le escamotea, sino que cuando hacia la parte final confiesan cómo ocurrió, haya una especie de giro. Es lícito que Capote lo haga así, sé por qué lo hace, pero es un poco éticamente reprobable utilizar el poder del morbo como acicate en un crimen que ocurrió de verdad. Y además me molesta un poco porque el principio de la novela es lo que más me gusta, con esa reconstrucción de la familia Clutter, dándoles voz y sentimientos a cada uno de los miembros de una forma brillante, porque no conoció a ninguno de ellos, los está recreando gracias a la semblanza que los que les conocieron le dieron a Capote, y él toma todos esos testimonios y los convierte en seres vivos. Capote era muy buen escritor.
porque al final lo que le interesa a Capote no es el crimen en sí mismo, es las consecuencias del mismo, en sus allegados, en la población, en la policía e incluso en los propios criminales. En este sentido me recordaba a las series policiales nórdicas, que se interesan casi más en lo que rodea el crimen que en el acto en sí, porque al fin y al cabo lo que fascinaba a Capote y a sus coetáneos era cómo alguien podía cometer ese crimen sin razón aparente. ¿Cómo puede alguien llegar a hacer algo así sin motivo de peso alguno? Nadie cuerdo haría algo así, ¿verdad? Y aquí es donde entra el empeño de Capote por tratar de explicarlo y por tratar de criticar el sistema judicial estadounidense y su constreñida definición de cuerdo o de persona capaz de ser responsable de un delito. Por entonces se preguntaba si el acusado conocía que lo que había hecho era ilegal. De ser afirmativa la respuesta, se le consideraba cuerdo e imputable y seguía el juicio, sin tener en cuenta otras consideraciones, como que en el momento de cometer el crimen se hallara, no sé, en un estado de trastorno mental transitorio. La psiquiatría forense estaba en pañales, si es que siquiera existía, que creo que oficialmente no. Y es curioso, porque las preguntas y dudas que se plantea Capote frente a este caso y otros similares con los que se encuentra en la misma etapa se parecen mucho a la premisa de la serie Mindhunter, que habla del germen que daría origen a la unidad del FBI que persigue asesinos en serie. Mindhunter está ambientada en 1977. Más de 10 años antes, Capote ya se hacía esas preguntas. Hay una parte de mí que siente un poco de compasión por Capote porque su esfuerzo por demostrar que criminales así no podían estar mentalmente sanos no demuestra lo que él cree que demuestra. Está hablando de psicópatas. Él no lo sabe, porque creo que la categoría ni siquiera existía, pero es lo que describe. Y la psicopatía no es una causa de exclusión de la culpabilidad. Demostrar que eran psicópatas no los exonera de nada. De todas formas, lo que más nervioso me pone de este libro es cómo Capote se inhibe. El libro es él pone voz a todas las personas, él crea esta historia dándole una coherencia sin fisuras, te cuenta esto con el tono de alguien diciendo esto es la verdad absoluta, aunque no sea del todo cierto, y sin embargo, él no aparece por ningún lado, como si desaparecer le diera más objetividad al conjunto cuando esa objetividad es imposible. Él es la novela, y él no aparece como él mismo jamás. Es gracioso, porque Crónica de una muerte anunciada, que sí es más ficción, emula mucho más el reportaje periodístico, haciendo que el narrador cuente cómo volvió al pueblo y preguntó a cada testigo y dejando las contradicciones de los distintos testimonios. Me parece muy curioso. De todas formas, ese pequeño, digamos, problema, que no es un problema, pero llamémosle problema, que tengo con Capote es un problema muy menor y no impidió mi disfrute de la lectura. ¿Merece este libro la fama que tiene? Sí. Creó un nuevo género, y no solo eso, si puedo alabar algo de esta novela es lo pulidísima que está. Esto es una obra maestra de la edición. Capote tomó miles y miles de notas y pudo destilarlas coherentemente en un libro de casi 400 páginas. Solo eso ya merece toda la admiración del mundo. Estoy segura de que a algunos se les puede hacer un poco pesado, sobre todo la parte del juicio, que a mí en cambio me interesó mucho, pero en conjunto es interesante y es un trabajazo impresionante. Por supuesto, no lo aconsejo si lo que se quiere leer es una novela de fantasía, o si se quiere leer una comedia, o si se quiere leer, yo qué sé, una historia romántica entre un balón de Nivea y una sombrilla de Frigo, porque entonces no. Esta es una historia de no ficción novelada, con datos y un ritmo no lento pero tampoco trepidante, que es interesante por lo que supuso en la literatura, pero también por lo que cuenta. Y si os gustan las historias de crímenes, pues lo recomiendo. Y ya está, eso es todo. Sí, ya lo sé, tarde como siempre, pero es que ha sido un principio de año horrible. Entre estar enferma y que se me mueran parientes, ha sido esto un caos. Y además se ha muerto Ursula K. Le Guin. El 2018 viene fuertito, amigos, muy, muy fuerte. Pero bueno, al menos espero que os haya gustado esta reseña, que os haya ayudado. Lo próximo va a tener que ser el wrap-up ya directamente, porque no hay más, no hay tiempo. Y en fin, como siempre, gracias por estar ahí, escuchándome. Hasta la próxima vez. Adiós.